Shalom, buen día. Saludamos a todos, pero queremos como comunidad saludar, bendecir a todas las personas que están viendo nuestros videos, que están viendo este tipo de contenido de enseñanza. El propósito no es atacar a nadie, el propósito no mm, es atacar, correcto. El punto es informar, pero obviamente que yo diría, con toda sinceridad y con toda justicia, que a veces tomar un partido, una línea o una posición como muchos hacen es bien y es respetable. Yo diría, pues, de parte de donde estoy, sería más fácil tomar la línea cristiana y que ya la justificaron y, y todos aplaudirían o todos estarían de acuerdo. Cualquiera de esas líneas. ¿Ven? Porque pues creen que es la verdad y es fundamentado. Considero que hay excelentes personas. Creo que el tema doctrinal es el que no está claro, pero si yo hubiese tomado, que la conozco, estuviera bien. Si hubiese tomado el concepto mesiánico, o sí, en este punto, cualquiera del pensamiento mesiánico, raíces hebreas, a respecto de los tiempos, que es la misma doctrina cristiana, no hay otra más para ellos, solo vociferan y la mayoría están callados porque se han dado cuenta que no corresponde o que les falta entender eso. ¿Correcto? En segundo lugar, en tercer lugar, también tomaría el judaísmo, cualquiera de sus posiciones o sus líneas de pensamiento. También no entraría en polémica, sería eso, cualquiera de las ideas estaría claro. Pero a mi punto de vista yo no estaría conforme, yo no estaría claro, yo no estaría realmente una satisfacción dentro del conocimiento, porque por eso me gusta la investigación, por eso me gusta este tipo de argumentos. ¿Ven? Como les he dicho, esas son las cosas. Dentro del concepto apocalíptico hay mucha desinformación y es por eso que algunos ya de los que estaban llorando en las plataformas diciendo Cristo viene, y ya algunos están cambiando su discurso. Otros se mantienen allí porque no están buscando informar, sino ganar like. Están buscando es crear un caos, pero ni ellos lo entienden, ni ellos lo comprenden. Haya la posibilidad que esa sea su verdad y recordemos que cada cual expone su verdad de acuerdo a su manera. Es como el tema en política y en religión. Uno ve en política que, o sea, que no se identifica, que no, bueno, quienes pues, piensan o pensamos, ya, pero, o sea, ¿por qué tengo que votar por X, por Y o por Z? Y uno dice, la verdad no me identifico, entonces me abstengo, ¿cierto? Otros no, o sea, simplemente cuánto están pagando y pues ahí le doy el voto. Como aquí en Colombia, o sea, en su mayoría, que ya eso no es, taparlo mejor dicho, es incoherente por un tamal, como dicen acá, por una botella de trago o lo que sea que estén dando. Muchos venden su conciencia aunque después se quejen. En tema de religión es lo mismo en tema de religión. Por ejemplo, he hecho el ejercicio y he participado aquí en TikTok, en alguna plataforma en vivo, por ejemplo, en estos días sobre Israel, sobre Palestina, que realmente, y uno ve que la gente toma partido sin tener conocimiento, sin tener fundamento. ¿Ven? Sobre todo el fanatismo cierra y no hay posibilidad. Es lo que yo digo, lo que yo pienso y ya. No hay una intermedia de decir, venga, pensemos, analicemos, miremos la historia, miremos las bases, el fundamento. Pero, por ejemplo, anoche participé en un grupo que se proclama ciencia. Mire esto. O sea, afirmaban solo lo que ellos decían y cuando alguien llegaba con un conocimiento diferente lo bloqueaban.
O sea, haciendo creer que las escrituras es un libro de fe solamente y que los creyentes, obviamente que allí hay muchas cosas, hay gente muy vaguita en muchos conceptos en cuanto a fe, prefieren creer porque es más fácil y entrar en ese relajo, en ese conformismo. Y eso pasa. Y yo me atrevería a decir que hay un 80% de esa manera dentro de las iglesias cristianas, mesiánicas, aún dentro de la sinagoga judía también los hay. Que en el judaísmo es más complejo porque el judío se preocupa por estudiar, por entender, por comprender. En su mayoría, sí, sí. Pero también pues con su doctrina, con lo que aprendieron de los sabios, lo que conocen allí. Pero no hay que equivocarse, no hay que equivocarse porque allí, no, como no se está haciendo adepto, como no se está buscando a convencer a nadie, pero no significa que en un porcentaje alto hay hombres y mujeres también que estudian la escritura no desde un dogma, no desde el dogma de la religión, no desde ese paradigma. No, la escritura no es un libro de fe, la escritura es un documento, pero son códigos legales, es más del derecho. Y la espiritualidad es ciencia, la espiritualidad no es religión, pero las personas que piensan o que creen que la espiritualidad es un tema religioso, si uno habla de Dios, hable la vida, entonces ya te diremos palabreros, ya tienes tu rótulo y nos rotulan como fanáticos, como gente sin conocimiento, como gente que no hemos pasado uno o hemos cruzado. No estoy reclamando nada, simplemente estoy exponiendo. Estudio, o sea, y creen que las personas que estudiamos las escrituras somos gente muy estúpida. O sea, bueno, si eso es lo que creen y lo que piensan, pues está bien. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, pero no significa que los que piensen o lo que crean de algunos o de todos o de muchos sea la realidad. No es así, no es correcto. La escritura no está en contra de la ciencia. La religión tal vez por su relajo, por su conformidad, por no ir más allá, porque les contradice sus dogmas de fe, posiblemente. Pero aquellos que estudiamos las escrituras sin ese fanatismo, sin, ese, sin esa posición, sino investigativa, buscando las evidencias, créame que sí. Ahora, la gente que habla de ciencia dice, son tesis, son teorías, pero ellos creen que es la verdad. Pues está bien, está bien. Hombres de ciencias que aportaron a la ciencia y que citan, llegaron yo no iba a creer, a investigar y a conocer y a saber, como Einstein, como que Dios es real, que Dios el creador es una realidad y que las escrituras es el medio o la fuente para encontrar esta realidad. Einstein fue uno de ellos dentro de sus exposiciones. Este hombre, este sabio, llegó a comprender aquello y lo dejó en sus escritos registrados. Sir William Newton también. Y puedo seguir citándole, y la mayoría eran judíos, judíos de nacionalidad diferente, pero eran judíos, hoy son reconocidos, hombres de ciencia, hombres de conocimiento, pero nunca se negaron o nunca fueron en contra. Es más, la ciencia moderna actualmente, como la física, la cuántica, y podemos citar, están llegando al uno, están llegando al punto clave o al punto fundamental, que el creador es la fuente de todo. Miles de años atrás, hombres que se autonominaron dentro de la mística judía, la cábala, las cabalistas, llegaron a comprender que la ciencia no está separada de las escrituras. ¿Ven? Que la ciencia va unida a las escrituras. Es más, las escrituras ya la anunciaron y lo comprueban. Y cada día hombres de ciencia están entendiendo esto. Muchos sabios, y podemos citarlos como, por ejemplo, Moshe Cordovero, como Fulafria, creo que así se pronuncia su nombre, es un cabalista, el mismo Isaluria, Abraham se llamaba este cabalista. O sea, llegaron a unos niveles de comprensión muy tremendo, altos, en unos tiempos que, perdónenme y discúlpenme, no había ni como posibilidad, pero cómo ellos llegaron a ese nivel de comprensión y de entendimiento por las escrituras.
por las escrituras. Es que las escrituras no es una historia, la escritura no es un libro más, las escrituras tienen la capacidad, o tienes, está viva y eficaz, dice la palabra del bendito sea, que está actualizada, solamente es con qué lente te acercas, con qué medios te acercas. Dicho aquello, entonces quiero tocar 3 puntos. ¿Por qué el tema apocalíptico? ¿Qué es el tema apocalíptico? El tema apocalíptico es lo que se conoce dentro de la iglesia como la teología de los últimos tiempos. ¿Ven? Pero cuando nosotros revisamos estas teologías de los últimos tiempos, de la visión de Juan, nos damos cuenta que Juan no es que un día se levantó y tuvo un sueño, comió unos frijoles y le dio un dolor de barriga y no tenía cómo dormir y se puso a escribir. Miren, dice el texto que esta es la revelación que el Eterno le dio a Yahushua y que Yahushua le dio a su siervo. O sea, esta es la realidad. Quiere decir que el Eterno le dio un ángel, el ángel se lo da a Yahushua y Yahushua se lo da a Yohanan. Esa es la clave. Hay 3 fuentes aquí. El bendito sea, el Malach, que es el que le trae el mensaje el mensaje, ¿ven? Yahushua, ¿sí? Yahushua y el que le está trayendo el mensaje aquí a Yohanan. Entonces, pero cuando uno revisa con detalle este documento, sin el fanatismo, permítanme allí, nos damos cuenta que aquí profecía de Isaías, aquí está el mismo Moshe, aquí está todas las escrituras. Quiere decir que el libro de Apocalipsis es donde cierra todo, Génesis o Bereshit abre y Apocalipsis cierra. Las citas de todo el Tanaj están allí, pero no están organizadas, toca organizarla. Entonces, la comprensión humana diría, pero ¿por qué nos la complica así de esa manera? Porque la escritura dice que Hashem es el que se esconde en medio de la creación. Dice que él se esconde. Entonces la gente está buscando un Dios desde la perspectiva humana, la gente está buscando un Dios desde la perspectiva de los hombres, de la teología humana, y ese no es el creador. El creador no es el que inspiró, no es el que hizo esto. El creador está más allá de la comprensión. Lo que ha dejado, nos ha permitido entender prácticamente, es un ropaje, como dice Kilin en hebreo, formas, o sea, el infinito, buscando que el finito entienda, deja frases, deja cosas, y eso está dentro del árbol de las vidas, o sea, lo que se conoce como la sefirot, las emanaciones. Por eso cada nombre del bendito sea deja ver una característica, no es otra cosa. Hashem no es hombre ni hijo de hombre, ¿ve? Quiere decir que desde allí está una perspectiva equivocada. Por eso dice, no te harás imagen en el cielo y en la tierra. O sea, quiere decir que la comprensión del creador está, pero años luces de la realidad. ¿Ven? Años luces. Pero no piensen que la gente judía en su mayoría, sobre todo la parte mística, anda en la oscuridad. No, andan en la luz. Andan en la luz. Pero el problema para mí es que como se analiza o se estudia el tema de Yeshua desde la perspectiva de la teología cristiana, protestante, católica y evangélica, entonces hay unos sesgos y no hay una comprensión. Y obviamente una persona con esas capacidades intelectuales diría, pues, ¿qué vamos a estudiar ahí? Pero si están hablando de una morfología, están hablando de un Dios humano, de un Dios que se hizo hombre, pues es incomprensible, no tiene sentido. Es por eso que no se meten en el tema, pero ya hay gente seria que estudia esta parte mística, que estudia todo este tema, que están mirando, venga, sí, esto de esta manera no lo es, pero si lo miramos de esta manera, el mensaje de él, o el mensaje que Yehoshua trajo, es esto, el mensaje que Shaul comunicó fue esto, los mensajes de los apóstoles es esto. Es más, antes que el Talmud, como Talmud fuera registrado, como tradición es anterior, que es la misma tradición judía, antes que el Talmud fuera registrado, estos documentos fueron registrados. O sea que los documentos llamados el Nuevo Testamento o los escritos de los discípulos, o sea, son anteriores al Talmud, a la Mishnah, a la Gemara. Entonces, hombre, aquí hay algo que revisar, aquí hay algo que analizar. Tal vez este video no me alcance para decir dónde voy, pero mínimo un punto voy a presentar. ¿Ve? Entonces, esto nos deja ver que hay una mala comprensión y es un tema de interpretación teológica, porque estamos tratando de entender a Dios desde la mente humana,
Y hay un principio judío que dice que a los sabios no se interpreta, se entiende. Entonces estamos poniendo palabras, hemos puesto palabras en estos sabios que no dijeron, que se está interpretando al sabio. ¿Y por qué no preguntarle? Ah, porque murió, pero ahí están sus escritos. Si ahí están sus escritos, tratemos de ver o busquemos la manera de ver qué es la regla para entender qué ellos enseñaron, qué ellos dijeron. La pregunta a mi punto de vista es, al respecto de lo que quiero transmitir, que es apocalíptico, Mateo 23, 24, 25. O sea, ¿qué dijo Yeshua? ¿Por qué Mateo lo escribió? ¿Por qué lo replica Lucas? ¿Por qué hay ahí? ¿Qué hay allí? Sin ese lente cristiano que vino posterior, que prácticamente de 1800 vienen esos conceptos. ¿Ven? O sea, y no digamos que fue el Señor que enseñó o el apóstol que dijo, cuando no es así, no es así. ¿Qué son los lentes? Los lentes son la postura cristiana, son las posturas teológicas, son sistemáticas que encontraron, armaron y pegaron y lo vendieron como una verdad. La gente por no estudiar, por ser muy facilista, por ser muy conformista y por no estudiar en su mayoría, no en general, pues entonces solo replica. Diríamos hoy con los términos que se usan, solo postea. ¿Cierto? Postea lo que otro dice. Y si uno le pregunta, tal vez dirá, no estoy de acuerdo. Pero me parece. O sea, usted sigue enseñando una mentira, diciendo una mentira porque le parece. Sabiendo que ni siquiera está convencido de lo que está replicando, que es lo que está posteando, pero le parece, y como le parece, entonces lo sigue posteando. Perdóneme, eso no es responsable. Con la historia, con la vida, con usted mismo, no es responsable, pero también es respetable. Entonces, entremos en los pequeños detalles. Y los pequeños detalles es que la profecía cambia el rumbo de la historia. Y cuando Israel nace o renace como nación, que es una profecía, 1948, lo he dicho y lo vuelvo a repetir y a centrarlo un poquito, pues cambia el concepto teológico. ¿Por qué cambia el concepto teológico? Sobre todo de ese aspecto. Tal vez no el de la convivencia, tal vez no el de la ética, tal vez no, porque la ética sigue siendo lo mismo. Sí, o sea, el concepto relativo, el bien y el mal es relativo, pero atrás de esos conceptos relativos hay unos principios absolutos que no va a cambiar, como el perdón, como el amor, como la convivencia. Eso no va a cambiar. Quiere decir que por ahí no es el asunto. Pues uno ve gente de Centroamérica, sobre todo de allí, de la Española, de la República Dominicana, gente que dice que le explota, que se transforma, y dice la misma cosa. Se están atacando unos a otros y se atacan porque, o sea, se atacan sus posturas teológicas que alguna vez las predicaron como verdad y ahora las están atacando, pero es lo mismo, no hay una innovación, no hay una renovación, no hay un principio que lo lleve a uno a decir, oiga, o sea, venga, esto es diferente, o sea, o sea, lo que ellos enseñaron, lo que Yeshua enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, es la misma línea de pensamiento revelacional que viene desde Moshe y los profetas. ¿Ves? Interesante. Entonces uno dice, miércoles, o sea, ¿cómo conectaron? ¿Cómo nos dejaron para la posteridad? ¿Qué nos dejaron para estos tiempos? Porque si citamos a Rabí Shaul, Ben Gamaliel, él dice, nosotros los que vivimos seremos transformados. Quiere decir que Shaul estaba tan claro que no había un rapto. Porque si usted lee el capítulo 15 de Primera de Corintios, versos 51 al 54, él no está hablando de un rapto. Entonces la palabra rapto, ¿de dónde aparece? Como muchas otras palabras que aparecen dentro de la Escritura, hacen parte de una traducción. Y esa traducción hace parte de un engranaje teológico y sistemático. Que fue añadido a través de los tiempos para justificar ciertas posturas religiosas o iglesias, como la teología del reemplazo, como la teología de la sustitución.
¿Ven? O sea, cuando usted estudia esas posturas se va a dar cuenta cómo cambiaron las escrituras y la comprensión de las escrituras, como la teología de los tiempos, la conocida como el estudio de los tiempos o de los pactos, que algunos le cambian los nombres, eh, dispensacionalista. Por ejemplo, la palabra dispensación, que es una palabra griega, hace parte de las escrituras, pero es como un latrocinio, o sea, no es real. Fueron prestadas. Es como si en la escritura hablara del celular, si el celular es del 90 hacia acá. O sea, lo mismo, la dispensación aparece con un teólogo de la Edad Media, protestante. ¿Sí? Todos esos conceptos vienen con este hombre. Habían dos pensadores que son herencia de la iglesia cristiana católica. Calvino, o sea, Calvino añadió una cantidad de palabras desde el griego y la añadieron allí y de eso se hicieron dispensación. La dispensación que cuando usted revisa documentos más antiguos no aparece ese concepto. Así que el concepto de la dispensación o de los tiempos va a aparecer y desde ahí hay un sesgo muy fuerte al respecto a las palabras de Yeshua, de los apóstoles, de los profetas y el fundamento que realmente deberíamos de tener. ¿Ven? Eso me gustaría. Entonces, cuando nosotros miramos los detalles, entonces nos damos cuenta que Rabbi Shaul habla y él se contaba dentro de aquellos que se habían transformado. ¿Ves? Entonces alguien me diría, pero es que Shaul es parte de la iglesia, fue un apóstol de Jesucristo. Perdónenme y discúlpenme, hasta ese momento histórico no había iglesia. Iglesia como tal, que nació en Pentecostés 2, es un argumento sin fundamento. Porque si usted revisa, allí eran los judíos creyentes que Yahoshua era el Mesías. Y Yeshua les había enseñado, eso lo registra Lucas, que justamente que esperaran la promesa en Galilea. Y cuando él muere y resucita, dice que tuvo 40 días enseñándoles. ¿Qué les enseñó? Pues hay que revisar qué enseñó, ¿cierto? No hay mucho registro de alguna manera histórico allí, no lo hay, solo está el evento. Entonces, eso fue una enseñanza oral que recibieron los discípulos. Y esa enseñanza oral la van a aplicar aquellos discípulos o Talmidim Rishonim, los primeros discípulos. ¿Ven? Eso no quedó registrado. Luego va a estar registrado de alguna manera. Los registros hay que mirarlos. Pues yo sé que hay judíos que cuestionan estos documentos, pero cuestionar estos documentos es como si cuestionamos el Talmud, porque esto es un tema oral, de tradición, de discípulos a discípulos. Es como si cuestionáramos a cada sabio que ha habido en la historia y que sus discípulos han expuesto o han comentado, porque ahí va el conocimiento. ¿Ven? Entonces, esas enseñanzas, después de Yeshua resucitar, y creería yo que como rey resucita y le enseña como mandamientos de un rey en el mundo espiritual, y le enseña a sus discípulos, eso quedó oral, no quedó registrado, pero ellos sí registraron todo eso posteriormente, que lo interiorizaron. Ahora, no era tan fácil. No era tan fácil, que estaban dentro de un cumplimiento profético, lo mismo que nos está pasando ahora. ¿Por qué mucha gente está callada? Yo pienso sensato. ¿Por qué mucha gente ya está cambiando su discurso? Porque fueron muy fatalistas. Si esa es la expresión a usar. O sea, querían pescar en río revuelto. Entonces, la iglesia se va y es raptada y Israel se queda. Perdónenme, disculpen, eso no es bíblico, no es correcto, eso es teología sistemática y es una teología que se conoce de los tiempos, o sea, dispensacionalista. Si usted mira capítulo 6 del libro de Génesis, verso 8, dice que a Noé o Noah halló gracia ante los ojos del Señor. Nunca hubo separación entre ley y gracia. Si usted lee Mateo 23, Yeshua hace una salvedad, pero también hace una sentencia y dice: ay de los escribas y fariseos. Pero en el verso 23 dice que dejaron lo mejor de la Torá: la bondad, la misericordia y la justicia. Eso no está fuera de la Torá, hace parte de la Torá, y ese es el concepto de gracia.
que posteriormente van a haber hombres que van a presentar como argumento, y ese argumento que ya casi no se escucha, muerto este señor de Puerto Rico, el que se proclamó Jesús hecho carne, que ahora su mujer dice que Jesús es mujer. O sea, cada día reencauchan cosas y hay gente que cree eso. Pues para todo hay, pero no es así, no es así. ¿Ven? Cada día salen cosas y salen cosas. La supergracia. Ahora, esa congregación dejó de existir. O sea, están ahí, pero ya no existe. Muerto el líder, muerto el concepto teológico. En un momento Latinoamérica y muchos creyentes mal parados, como dice Proverbio, joven que fue seducida por la ramera, ¿cierto? Fue seducido, estaba en el lugar equivocado y le dijo que su marido estaba lejos, que viniera, que tenía la bolsa y que se acostara allí. Entonces, mucha gente fue seducida por estos vientos de doctrina. Y estos vientos de doctrina, pues muertos sus líderes, terminan. Pero mire, la palabra permanece, el Eterno permanece. Entonces, por favor, centremos. El rapto de la iglesia es una postura teológica, no un principio escritural. Escuche, por favor. Es una postura. Usted que me escucha, usted que está escuchando estos mensajes, a quien le está llegando, es una postura. ¿Y qué es una postura? Simplemente una construcción teológica. Y créame que cualquier concepto teológico, tráigalo a las escrituras y va a ver que va a encontrar la grieta, va a encontrar la separación, va a encontrar que la escritura fue forzada a decir aquello, pero no es lo que lo dice. La escritura tiene un mensaje lineal, la escritura tiene un mensaje lineal en lo histórico, en lo cronológico y tiene un mensaje claro. Y no está separado de las profecías del Tanaj, de la Torá, no está separado de Moshe, no está separado de Israel, no está separado de Israel, la base es Israel. ¿Ves? Porque Israel es la novia. No es posible que se vaya unos gentiles y que se autoproclaman la iglesia y que quede Israel, que es la novia, que es la que Hashem separó, que es la que Hashem dijo que era. Mire esto, porque 70 son las novias, más una es la mía. Si la escritura dice más una es la mía y la mía, entonces ahí la iglesia pentecostal dice somos nosotros. Todo el mundo dice somos nosotros. Señores, venga, piensen un momento. La escritura está diciendo que una es la mía y se refiere a la paloma mía, a la amada mía. Y esa paloma, esa amada, a la cual Salomón le escribe que en primera instancia es la reina de Saba, pero que es una figura profética para hablar de Israel. No es posible que se quede. Se quede, correcto. ¿Y para dónde se van? ¿Quién se queda y para dónde se van? Ya lo he dicho. Pues correcto. Porque así como Israel fue guardado cuando fue enviado, escuchen bien esto, las plagas o los golpes que fue a Egipto, Hashem los guardó. De esa misma manera vamos a ser guardados. ¿Y por qué vamos a ser guardados? Porque ya alcanzamos la transformación. Entonces no nos va a tocar, viraremos. Lo que sí es agridulce es que justamente tendremos que entender de que hay mucha gente que está ligada, que amamos aquí, que amigos, familiares, y que no lleguen a la comprensión de que Dios está dentro de ti, que no haya otra cosa por fuera. ¿Ven? Si analizamos cada texto desde su contexto, sin sacarlo de su contexto y lo miramos con detalle, entenderíamos que las posturas teológicas es que han dividido el mensaje. Si cuando Yeshua dice que cuando esta Besorá llegue al fin del mundo, se refiere a esa Besorá, no al evangelio que se predicó después. Cuando Pablo dice 1:10 de Gálatas, ven, que así sea un ángel del cielo que anunciare otra Besorá, pues no es correcto, sino la que ya han recibido. ¿Ven? Pareciera que el evangelio que se está predicando en muchas partes del mundo no es el mensaje de las escrituras, no es el mensaje de Yeshua, no es el mensaje de los apóstoles. Si uno compara lo que dicen las escrituras con la postura de la prédica o la doctrina que se enseña, está a años luces. Años luces.
Pero claro, si alguien se atreve a cuestionar, si alguien se atreve a pensar, si alguien se atreve a corregir, entonces es el hereje. Entonces, no, así no aprendí, así no lo recibí. Lo que es cierto que rapto de iglesia no hay. Para Rabbi Shaul, y la palabra rapto aparece, está añadida, no es correcta. La palabra es transformación, capítulo 4, verso 16, porque dice que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, o sea, con chofar, está citando que la segunda venida de Yahushua tiene que ver para el día de Yom Teruah, que es convocar, en donde seremos convocados de los cuatro confines de la tierra. Dice, está muy claro que para Rabbi Shaul lo tenía era eso en su cabeza. Tal vez el día y la hora no, pero la fecha sí o el evento sí. ¿Por qué el día y la hora? Porque eso es potestad del bendito sea. Y como es potestad del bendito sea, hay cosas que se alargan y se acortan. Quiere decir que ¿por qué se alargan y por qué se acortan? Porque depende del bendito sea. El bendito sea es su característica o su esencia. En parte es bondad, es amor, es misericordia y no quiere que nadie se pierda. Ahora esa teología de que te condenas, esa teología que te vas para el infierno, eso no es bíblico. Son posturas teológicas. Los cristianos pentecostales, trinitarios y unitarios, a cada ratito están mandando al infierno a todo el mundo. Y todos son hijos del diablo. Si entendieran esos términos. Usted no ve a Yeshua mandando al infierno a los contradictores de ellos. Usted no ve a los apóstoles diciendo, te vas para el infierno, te vas a quemar. No, tú no lo ves diciendo eso. Tú no ves esas posturas teológicas. O esos pensamientos. Tú no ves a Yeshua diciéndole a ellos, les contradijo, pero dijo, hagan como los fariseos hacen, porque ellos dicen, manos hacen. O sea, no está contradiciendo que están mal, está diciendo claramente que predican, mas no aplican, que es diferente. ¿Ven? En Yeshua se ha puesto una cantidad de palabras que él no dijo. Él no es un Dios hecho hombre. Él no es el Dios, que esa es postura teológica de un sincretismo de la iglesia que creó un concepto teológico y trajo el concepto del Olimpo, de la filosofía griega. Y entonces Zeus era el que embarazaba mujeres, Zeus era el que tenía esos semidioses. Entonces la gente cree que ese mismo concepto del creador, entonces embarazó a María. Por eso la división entre el judaísmo y el cristianismo, entre comillas. Claro, no hay una compatibilidad, no hay una realidad. Y si esa es tu postura, pues está bien, ese es tu Dios. Pero no significa que eso la Escritura lo diga. Que el Espíritu Santo embarazó a Java. Mire, casi todos los embarazos bíblicamente, por ejemplo, Sara, Abraham, y aquí concluyo un poco, y Isaac, ya eran ancianos, el texto lo dice, pero no dice que Abraham se llegó a Sara y concibió a Isaac. Entonces, ¿por qué no decimos que Isaac también es engendrado por el Espíritu Santo? Todos fueron guiados por la presencia divina. Todos estos embarazos hacen parte profético de la presencia divina. Entonces, pero Yeshua es hijo del Espíritu Santo. Señores, no, el Espíritu Santo no tiene semilla. Entonces el concepto, Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Claro que sí. Dios puede hacer todo, pero Él no puede fallar a su palabra. Capítulo 4, 2, verso 14 del libro de Hebreos dice que así como todos participamos de carne y de sangre, Él mismo participó de lo mismo. Quiere decir que Yeshua vino por una biológica aquí. No es un Dios que se hizo hombre, es biológico, participó. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo dice? Para vencer a la muerte, al imperio de la muerte. ¿Ven? Capítulo 9, versos 5 y 6 de Romanos. Shaul es muy claro cuando dice que el Mesías es del linaje de David. Para reclamar el derecho al trono de Israel tiene que ser del linaje de David. Pero Joconía, pero si usted sigue leyendo más adelante, ahí dice que el Eterno le restablece la genealogía a Joconía, y ahí está claro. Pero el que sale a cazar tiburones, a pescar, pues, va a pescar es eso. Si le sale sardina, no la coge sardina. Si le sale otro pescado, no lo coge, porque sale a buscar el tiburón. El que sale a cazar león, pues, dispara al león. Entonces la gente está disparando a lo que le interesa, mas no está interesado a entender la revelación bíblica.
Y yo no pretendo creer que la sé, no. Yo solamente estoy trayendo una palabra a considerar. Así que no hay rapto de la iglesia, ahí es transformación de los creyentes y ahí hace parte Israel y los redimidos. ¿Quiénes somos los redimidos? Pues los que no nacimos en Israel, los que estamos por fuera, pero venimos a ser parte de Israel, los que fuimos injertados en el olivo natural. Por lo tanto fuimos cortados del olivo silvestre, entonces nos alimentamos, es de la fuente, de la savia, del olivo natural. Quiere decir que hay que ya ahora, estamos en los tiempos proféticos y no es igual. Ya vivimos, estamos viviendo. Entonces, ¿por qué muchos han cambiado su postura? Permítame, por favor. Porque me he propuesto hacer videos cortos para que podamos entenderlo. ¿Por qué cambiaron? Porque se les movió la ficha. Porque no pueden, no, esa ficha no les encaja. Lo que está pasando en Israel posiblemente son hilos que se están moviendo. Que ni los unos ni los otros están entendiendo, sino un cumplimiento profético. Obviamente, entonces, ¿por qué no les cuadra? Porque lo más seguro que esto va a ser el odio, no lo sabemos aún. Porque puede pasar lo contrario como Nínive. ¿Qué puede ser pasar lo contrario? Que por lo que Israel está orando y el mundo está orando, puede ser que se prolonguen los tiempos. Pero que esa profecía se va a cumplir, ¿se va a cumplir cuándo? No lo sabemos. Pero puede ser ahora, puede ser. Que se quiere meter Libia, que se quiere meter Irak, que se quiere meter, que vaya a Rusia. Si ya Rusia dice que va. Esto ya toma otra forma. Se mete a Estados Unidos, entonces porque el rey del norte es el que va a llevar a la confrontación al mundo. Y este odio que está dividido mucho, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, como los pro-palestinos, que ni siquiera son palestinos ni árabes, pero que la religión musulmana ha cautivado esta mente, y el odio contra Israel es tan fuerte que puede llevar a ese odio a tomar ya tomaron sus decisiones y están tomando, y nos pueden llevar hacia allá, a que la humanidad tome su decisión, que es el valle de Josafat. De lo que quiere decir es el valle de la decisión, entonces, y lo lleve a las naciones en contra de Israel, entonces se cumpliría esa palabra. Entonces, ¿dónde se fue la iglesia? ¿Sí ven? Cambió. Y hace mucho rato, pero nadie ha querido renovarse. Toda la ciencia se renueva, menos la teología. La medicina, la arquitectura, toda la ciencia ha renovado. Y todo profesional se renueva, pero los pastores no. Siguen replicando, siguen posteando lo mismo. Y yo entiendo que en su porcentaje no han estudiado, y lo que van a los institutos a repetir lo que otro dijo allá 1400, lo que otro dijo allá 1500 o 1600, 1800, pero no están mirando las escrituras con detalle, y quienes miran las escrituras con detalle se dan cuenta y dicen, uy, aquí hay gato encerrado, aquí no está bien esto. Pero no les da para replantear porque les parece herejía. Hay algunos que ya están convencidos en su corazón, esto no es así, pero ¿cómo, para dónde voy? ¿Qué hago? Y como el 90% viven del negocio de la iglesia, ¿por qué yo me atrevo a decir las cosas como las digo? Porque no estoy dependiendo de unos ofrendas y unos diezmos. Tampoco me interesan. El que quiera apoyar, apoya dentro de la comunidad que yo le enseño. Pero he tomado una determinación de informar, no desinformar. ¿Ve? Informar. Yo no soy del pensamiento de la imposición, soy del pensamiento de la exposición. Expongo, no impongo. Y mucha gente que ha estudiado y estudia conmigo sabe que esa es la línea de pensamiento. Hay una exposición. Entonces, rapto no hay. Hay transformación. Pero para que haya una transformación, que esto mortal se vista de inmortalidad, y ahí voy a cerrar. Quiere decir que esto es un ropaje. Porque nosotros tenemos un cuerpo de luz, y el Hashem dice, o Bereshit, dice que nos vistió. Nos vistió. ¿De qué nos vistió? De piel, dice el texto. De piel, o sea, nos cubrió con esta piel. Entonces, al cubrir con esta piel, este es un cuerpo mortal. Para estar en este plano, este es un cuerpo mortal. Pero este cuerpo mortal, según Rabbi Shaul, Romanos 8, dice que la mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y ese es el pensamiento de él, que llegará, que quiere decir que hay que redimir nuestros cuerpos mortales. Nadie te ha explicado eso. Y hay una base doctrinal aquí. Pero de los apóstoles, no de los padres de la teología.
no los de la patrística ni muchos teólogos que no pudieron verla, porque no la entendían en su momento. ¿Y qué es? Lo que Shaul le llama la doctrina de la vivificación. Miren, escuchen. Vivificar, dice, aquellos que están vivos seremos transformados. Esa es la vivificación, que transformamos nuestro cuerpo mortal. Pero resurrección es aquellos que murieron en esperanza, esperando la venida de nuestro Adón, conociendo, sabiendo, y están durmiendo en el paraíso, van a ser resucitados. Y cuando ellos sean resucitados, nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es el pensamiento de Shaul. Y entonces, para ser transformado, esto no es fortuito, esto no es gratis, eso es lo que han trabajado, los que han trabajado en su interior, los que han transformado su naturaleza, son los que alcanzan la transformación. Porque cuando esto mortal se vista de inmortalidad, nos quitamos la vestimenta mortal y nos ponemos la vestimenta inmortal, la mortal y la inmortal. Quiere decir que la mortalidad simplemente es en la carne, simplemente es en la carne. Entonces, por favor, si este mensaje te está llegando, vamos a trabajar profundamente estos principios, vamos a contradecir los conceptos, vamos a establecer algo que no se ha dicho, que no se está diciendo porque no se atreven, porque muchos ni siquiera lo saben. Yo no te estoy enseñando judaísmo ni a que te judaices. Te estoy enseñando las escrituras desde la perspectiva de los apóstoles. Y si eso es judaizar, pues amén. Pero no es judaizar, es entender el plan. Porque Israel es la clave, es la profecía, es el centro. Y los discípulos no eran cristianos. Así que bájate de esa nube, bájate de ese carro. La cristiandad es un concepto posterior. Hechos 2 no fue crear una iglesia. Hechos 2 es la continuidad de las enseñanzas de Yahushua. Es la promesa de Joel, es la promesa de las escrituras. Baruch Hashem. Suscríbete al canal para ayudarte a encontrar el propósito de tu vida. Shalom.